Buenos días, partes. Sandra Jaidive Fajardo Romero, en mi calidad de juez 40 civil del circuito de esta ciudad, hoy, 17 de julio del año en curso, instalo la presente diligencia dentro del proceso verbal declarativo instaurado, entre otros, por Claudia Caterine Suárez y varios, en contra de Oscar Iván Tambo, Luis Arsenio Tambo, Hugo Excelino Cuervo y Alian Seguros. Proceso que está radicado con el 2017-520. Se deja constancia que solamente iniciamos hasta esta hora debido al problema logístico por la no adjudicación de sala y confusión en el momento de entregar la misma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar comparecencia. Parte demandante, y por favor aquí solamente me indican el nombre y la calidad en la que actúan, toda vez que el resto de información ya aparece incorporada dentro del expediente. O sea, no hay necesidad de cédulas, tarjetas, direcciones, nada de eso. Parte actora. María Johanna Suárez Rojas, demandante. Elsa Rojas de Suárez, demandante. Viviana García Sandoval, demandante. Caterín Suárez Rojas, demandante. Narciso Suárez Rojas, demandante. Frank Suárez, demandante. Nicolás Garzón, apoderado de la parte actora. Muchas gracias. Parte demandada. Hugo Excelino Cuervo Chacón, demandado. Oscar Tambo Rodríguez, demandado. Luis Tambo, demandado. Joyce Alexandra Galeano, buenas tardes, días todavía, perdón, con poder conferido por parte del señor Hugo Excelino Cuervo Chacón y el señor Oscar Tambo. María Elvira Boza, representante legal Alian Seguros, demandada. Señora juez, muy buenos días, un saludo extensivo para todos los presentes. Carlos Alejandro Toro, apoderado suplente de Alian Seguros S.A., según mandato que me confirió el doctor Hugo Moreno, le solicito muy respetuosamente se me reconozca personería adjetiva para actuar. Muchas gracias. Bueno, entonces, en los términos de la sustitución o el poder conferido se le reconoce personería adjetiva al abogado Carlos Alejandro Toro Prieto. Partes, tal como ustedes saben, el objeto de la presente diligencia es evacuar todas las etapas a las que hace referencia el artículo 372 del Código General del Proceso. Dentro de la misma, la primera fase que nosotros debemos surtir corresponde a la de la audiencia de conciliación. Entonces los invito, partes, para que en este momento apaguemos el audio y de este modo se puedan formular propuestas y contrapropuestas y estudiar todo el tema tendiente a la conciliación. Bueno, partes, hemos conversado, se han presentado diferentes propuestas, contrapropuestas, pero en este momento los puntos en los que están posicionadas las partes, pues están bastante alejados en el aspecto patrimonial. Entonces, me dicen ustedes que declaremos fracasada esta etapa. ¿Es así, partes? Sí, su señoría. Sí, su señoría, lamentablemente sí. Sí, su señoría. Bueno, partes, teniendo en cuenta eso, declaramos fracasada esta etapa de conciliación, sin perjuicio de que más adelante, si existe la posibilidad de un acercamiento, pues ustedes me lo puedan poner de presente en cualquier etapa de la audiencia de hoy o en las que posteriormente se señalen o en la que posteriormente se señale. He revisado abogados, muy bien el expediente, y no encuentro ningún tipo de irregularidad que deba ser objeto de pronunciamiento o de saneamiento en ese momento. ¿Parte demandante ha encontrado algo? Sin pronunciamiento, su señoría, gracias. ¿Abogados, parte demandada? Ninguna, su señoría. Ninguna, señora juez. Bueno, vamos a continuar entonces con los interrogatorios de parte. Demandantes, por favor, se van ubicando uno por uno en el sitio de la prueba. Y antes de eso los voy a juramentar a todos al tiempo. Señores Viviana García Sandoval, María Paulina Suárez García, Narciso Suárez Rojas, Elsa Rojas de Suárez, Claudia Caterín Suárez Rojas, Fran Jedison
Suárez y Marilloana Suárez Rojas. La diligencia que ustedes van a rendir a continuación la van a rendir bajo la gravedad del juramento, de manera que cualquier manifestación que sea contraria a la realidad los hace a ustedes sujetos del derecho penal por el delito de falso testimonio. ¿Juran decir la verdad y toda la verdad en esa diligencia? Yo juro. Ya está. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro. Gracias, por favor, se sientan. Entonces empezamos, se van ubicando uno a uno en el sitio de la prueba. Mi nombre es Frank Suárez. Frank, quiero que usted me indique si usted tiene un conocimiento directo, personal, de lo acaecido el día 3 de octubre del 2016 a la altura de la transversal 94 con calle 25D de esta ciudad, referido al accidente que nos ocupa dentro de este proceso. El conocimiento que usted tenga directo de ese asunto. Solamente lo que se ha escuchado, lo que se ha visto, lo que han dicho. No tengo conocimiento porque no estaba en el sitio. Luego de ocurrido el accidente que nos ocupa dentro de este proceso, ¿usted llegó al sitio de los hechos? Sí, señora. ¿A qué hora llegó y qué observó? Yo recuerdo que llegué sobre como las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Lo único que encontré fue cosas tiradas de la moto, ¿sí? Las sillas sobre el andén, un rayón de la moto de una esquina a otra, fue lo único que vi. Y tomé unas fotos, pero pues igual, ya se me borraron. Quiero que usted me precise qué persona o personas conformaban el núcleo familiar de John Adrián para la época de la ocurrencia de los hechos, esto es, del 3 de octubre del 2016. Viviana, mi sobrina y él. Los nombres completos, por favor. Perdón. María Paula Suárez García, mi sobrina, o sea, hija de John. Viviana García, esposa de mi hermano, y John Adrián Suárez Rojas, hermano mío. ¿En dónde vivían ellos? Ellos vivían en la casa de mis papás. ¿Quiénes más vivían en la casa de sus papás con John Adrián para esa época? Narciso Suárez, padre, Elsa Rojas, madre, Claudia Suárez, hermana, Luisa Fernanda Paz, sobrina, Luis Paz, esposo de mi hermana. ¿Desde qué época el núcleo familiar central de John Adrián estaba conformado por las otras dos personas que usted ya me manifestó? Más o menos. Espere. Como 12 años. 12 años porque ellos estaban desde el colegio, desde muy pequeños estaban juntos. Entonces, pues, todo el tiempo vivieron, llegó María Paula y pues ahí estuvieron siempre juntos. Quiero que usted me indique cuál era la ocupación de John Adrián para octubre del 2016. Nosotros le decíamos, el chico, claro, él trabajaba en una empresa de instalación mejor dicho, trabajaba para Claro, para una empresa que se llamaba Dico Comunicaciones. Aparte de esa actividad, ¿desarrollaba otra? Sí, señora. En este momento la estoy haciendo yo. Bueno, con él hacíamos mantenimiento de unas máquinas con una empresa que nosotros trabajábamos. Yo en este momento lo estoy haciendo, estoy reemplazándolo a él en pocas palabras. Él antes hacía todo eso, ahora lo hago yo. ¿Por qué no está? Pero no le entiendo, cuando usted me dice que usted lo está reemplazando en la empresa Deco o en una labor alterna o adicional que se desarrollaba. Labor adicional. ¿Sabe usted entonces cuánto ganaba John Adrián en Deco? El salario mínimo. ¿Sabe usted si para octubre del 2003 seguía él trabajando para esa empresa? Sí, señora, claro. En esas labores adicionales que usted me indica que desarrollaba John Adrián, ¿el qué hacía específicamente?
Bueno, él se encargaba de hacer una revisión de unas máquinas enconadoras de hilaza, ¿sí? Las que, digamos, con una torta grande se sacan con los pequeños y eso es lo que nosotros hacíamos, arreglar las máquinas que funcionaran, que, digamos, hicieran el dibujo perfecto, que no se cruzara la hilaza, ese tipo de trabajos, más que todo de la... ¿Cómo le explico yo? Mejor dicho, solamente arreglar unas máquinas, mejor dicho. Mantenimiento general de máquinas. ¿Cuánto percibiría él aproximadamente para esa época, esto es octubre del 2016, época anterior, por ese concepto que usted me detalla? Más o menos a él le pagaban, bueno, en una semana alcanzaba uno a hacer 2, 3 arreglos, por cada puesto que uno arreglaba le daban 100.000 pesos. ¿Se encontraba John Adrián estudiando para la época de octubre del 2016? Sí, señora, claro, venía a estudiar el día que pasó el accidente. Él estaba estudiando él estaba estudiando algo relacionado con electrónica, porque yo siempre la CUN, yo me acuerdo que era en la CUN. Usted ya me ha referido algo del punto, pero quiero que usted me explique qué hacía John Adrián circulando por esa vía, de dónde, para dónde iba, o de dónde venía. Yo nadie en ese momento venía de la universidad, era la ruta que siempre tomaba. ¿Hace cuánto tiempo él estaba conduciendo moto? 2011, desde el 2011, que él compró la moto. Yo mismo se la llevé a recoger. ¿Con antelación él había tenido algún tipo de accidente o se había visto involucrado en alguno? Una vez que se le atravesó un perro. ¿A qué PS estaba afiliado John Adrián para la época del deceso? Famisanar. ¿Sabe usted qué persona o personas eran las encargadas de proveer lo necesario para el sostenimiento del núcleo familiar de don John Adrián? ¿Para la época del deceso? John Adrián y Viviana. Viviana en ese momento estaba estudiando, pero ya creo que hacía algo por ahí. ¿Sabe usted si se ha realizado algún pago por parte del SOAT por hechos relacionados con los que nos ocupan en este proceso? Sí. ¿Cuánto y a quién, por favor? No sé el valor, pero se lo dieron a Viviana. Parte demandada, tiene el uso de la palabra, abogada. Y tengamos en cuenta ya las respuestas que dio el declarante para no volver a preguntar sobre lo mismo. Señoría, yo no tengo en este momento ninguna pregunta. Abogado. Gracias, señora juez. Frank, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, excelente. Te formularé unas cortas preguntas, por favor, te solicito que sea lo más preciso, si eres tan amable. ¿Sabe usted o le consta, aunque ya lo manifestó con anterioridad, que su hermano vivía con Viviana hace aproximadamente 12 años atrás, es verdad? ¿Sabe usted si su hermano y Viviana tenían declarada la unión bajo alguna modalidad? ¿Ante un juzgado, ante una notaría, ante un centro de conciliación? ¿Sabe o le consta? No sé, igual ellos vivían libre, no sé si estaban, si no estaban. Igual yo también estoy igual como está una unión libre, no tenemos nada, solamente consta de que nosotros estamos ¿cómo es? Estamos afiliados del uno al otro y ya, no más, no tenemos nada más. Perfecto. Manifestaste tú con anterioridad que John, Viviana y la niña residían en la casa paterna. ¿Ellos pagaban arriendo por el lugar que ocupaban a sus padres? No, ellos no pagaban arriendo, solamente colaboraban con los servicios y con, pues, como era un núcleo grande, vivían todos, pues todos se ayudan. ¿Recuerda usted exactamente en qué sede estudiaba su hermano en la CUN? La dirección, si la sabes, o el barrio, la localidad, lo más aproximado posible, por favor. Lo único que sé, que es en el centro, no más, centro de Bogotá. No más preguntas, señora juez. Gracias, Fran. Por favor, se ubica en su sitio y la siguiente declarante.
Claudia Caterina, le recuerdo que usted está bajo la gravedad del juramento. Quiero que usted me indique si tiene algún conocimiento directo y personal de lo que ocurrió el día 3 de octubre del 2016 a la altura de la transversal 94 con calle 25D, referida a los hechos objeto de este proceso. Buenos días. Pues con respecto a ese día, pues simplemente es lo que se escucha, lo que se dice, pues no hay, o sea, uno no puede argumentar, pasó esto, dijo el otro, ¿no? Simplemente pues lo que sucedió y ya no. Pues te pregunto que si tuvo algún conocimiento directo. No. ¿Acudió usted al sitio de los hechos con posterioridad a la ocurrencia del accidente? No. Quiero que usted me indique qué personas eran las que conformaban el núcleo familiar de John Adrián para el 3 de octubre del 2016. Mi hermano vivía con Viviana García Sandoval, que es la esposa, y María Paula Suárez García, que es la hija. Vivía con nosotros también dentro del, pues ese es el núcleo familiar de él, pero adicional vivía con mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hija y yo. No, vivían los tres, que eran Viviana García Sandoval, John Adrián Suárez y María Paula Suárez, que son los tres del núcleo familiar. Aparte, mi papá, Narciso Suárez, Elsa Rojas, mi mamá, mi esposo, Luis Paz, Luisa Fernanda, que es mi hija, y yo. Vivíamos en la misma casa. Usted me ha referido que el núcleo familiar más reducido de John Adrián estaba conformado por él y Viviana García y la niña. Quiero que usted me indique desde qué época estaba conformado ese núcleo así reducido. Como lo dijo mi hermano, ellos desde el colegio siempre han estado, antes de que naciera la niña ya vivían, fue aproximadamente hace 13 años que ellos ya conviven bajo el techo. ¿Cuál era la ocupación de John Adrián para esa época? Él trabajaba en Dico Comunicaciones para la empresa de Claro y era pues como asistente técnico de Claro Hogar. ¿Cuánto ganaba en esa época? El mínimo. ¿Desarrollaba John Adrián algún tipo de actividad adicional a la que usted me ha referido en Dico o Deco? Sí, él hacía, nosotros le llamábamos el todero, él hacía pues todo lo que saliera adicional. Como él trabajó antes en una empresa de hilos, por la que pasamos pues casi todos nosotros, Nidia, que fue nuestra primer jefe, ella pues le cogió siempre un gran cariño, entonces ella siempre lo llamaba, porque sabe, pues primero que era muy bueno y segundo pues a él se le medía todo, entonces lo llamaba para hacer mantenimiento a máquinas de hilaza, enconadoras de hilaza. ¿Cuánto percibía John Adrián por ese concepto de esa actividad extra que realizaba? Económicamente, pues, o sea, que sepa totalmente, no una cifra exacta, pero no una cifra exacta no puedo dar. ¿Estaba estudiando John Adrián para octubre del 2016? En caso afirmativo, ¿dónde y qué estudiaba? Sí, él estaba estudiando ingeniería de sistemas, estaba estudiando en la CUN, en el centro, no tenía una sede fija, porque en la CUN, como hay varias sedes en el centro, entonces lo mandan a ver una materia en una sede, otra materia en otra sede, otra materia en otra sede. ¿Qué estaba haciendo John Adrián a esa hora del accidente transitando por la vía que ya hemos mencionado? Esto es la ubicada en la transversal 94 con calle 25D. Venía de la universidad hacia la casa, ya iba checando. ¿Desde qué época John Adrián conducía moto? Desde el 2011. ¿Y en alguna ocasión se había accidentado o había tenido algún tipo de percance con la moto?
No que yo sepa. Quiero que usted me indique qué persona o personas eran las encargadas de contribuir para lo necesario frente al sostenimiento del núcleo familiar reducido de John Adrián. Él, o sea, John Adrián, y Viviana García, que es la esposa. Abogado, ¿tiene el uso de la palabra? No tengo ninguna, señoría. Abogado. Muchas gracias, señora juez. Catherine, muy buenos días. Te formularé unas muy cortas preguntas. Te ruego el favor que me las contestes con la mayor precisión posible. Primera pregunta. ¿Sabe usted o le consta si su hermano, junto con la señora Viviana García Sandoval, acudieron ante un juzgado, ante una notaría, a declarar la unión marital de hecho? No. ¿No sabe o no lo hicieron? No sé. Segunda pregunta. A pesar del inmenso daño que es evidente que se haya infringido por la muerte de su hermano, ¿ha asistido usted a algún tipo de terapia psicológica o psiquiátrica por el fallecimiento de su hermano? No. Tercera y última pregunta. ¿Puede informarle a la señora juez, si es tan amable, en qué horario trabajaba su hermano y en qué horario estudiaba él entre semana o los fines de semana, por favor? Siendo lo más explícita posible. En la mañana tenía que estar a las 6 de la mañana en la empresa para recoger los implementos para salir a trabajar. El horario pues era, o sea, no era un horario establecido, tenía que estar, o sea, si le daban las 8 de la noche trabajando, lo tenía que hacer. Y estudiando, él estudiaba de 6 a 10 de la noche de lunes a viernes. Si me indica usted que él estudiaba todos los días, supongo que de lunes a viernes, esa era una jornada normal, de 6 a 10 de la noche, ¿podría usted llegar a indicar el por qué se desplazaba él a las 7 de la noche con camino a la casa? ¿Fue ese día no tuvo clase o algo así? No sé. Gracias. Y el otro declarante al sitio. Viviana, le recuerdo que usted está aquí juramentada. Quiero que usted me precise si tiene algún tipo de conocimiento directo y personal del accidente acaecido el día 3 de octubre del 2016 al que hemos venido haciendo referencia y nos ocupa en este proceso. No, señora. ¿Acudió usted después del trágico accidente al lugar de los hechos? No. Quiero que me precise qué persona o personas son las que conformaban el núcleo familiar de John Adrián para octubre del 2016. Lo conformaba mi hija María Paula Suárez, John Adrián Suárez, mi esposo, y yo, Viviana García. ¿En qué calidad usted conformaba el núcleo familiar con John Adrián? Como esposa y compañera de él, nosotros nos apoyábamos muchísimo. Bueno, entonces compañera, bueno, vivíamos en unión libre, mejor dicho. ¿Desde qué época vivían en unión libre con John Adrián? Yo me conocí con él en el 2010 en el colegio. Empezamos a convivir en el 2011. Ya fue cuando llegó mi hija y ya nos fuimos a vivir donde la casa de los papás de él. Explíqueme un poco más de lo que usted me refirió en la última respuesta. ¿En dónde vivían ustedes y con quién más lo hacían? Cuando yo empecé a salir con...
Viviana, ¿gusta que hagamos un receso para que usted se calme? No, ya. Ok. Nosotros primero vivíamos en mi casa donde mi mamá, cuando empezamos a salir los dos. Cuando llegó mi hija al principio vivíamos con mi mamá. Ya después, por el espacio, doña Elsa y don Narciso nos brindaron la casa de ellos para que viviéramos en el primer piso y tuviéramos más espacio para convivir con la niña y tener pues las cosas para la niña. Desde esa época pues vivíamos con ellos. Doña Elsa y don Narciso siempre pues nos dieron la mano a nosotros. Catherine Suárez, mi cuñada, el esposo Luis Paz, la niña Luisa Fernanda Paz. ¿Cuál era la ocupación de John Adrián para octubre del 2016? Él estaba trabajando en DICO Comunicaciones, él era técnico de DICO, él iba a las casas a colocarlo el internet y las parabólicas en esa época ya. ¿Cuánto devengaba? En el mínimo, y él estaba en proceso el día que hubo el accidente, él estaba en proceso de sueldo porque lo ascendieron a técnico para que andara solo, entonces el mínimo quedó. Para el 3 de octubre del 2016, él estaba trabajando en DICO. Él estaba trabajando en DICO. ¿Él realizaba algún tipo de labor adicional a la desarrollada en su trabajo en DICO? Sí, como lo dijo mi cuñado y mi cuñada, él trabajaba en la bodega donde él empezó a trabajar desde niño, arreglando máquinas para la enconación de la hilaza. Cuando él era una de las personas que le gustaba, cuando le brindaban los trabajos así, él era mecánico, él hacía arreglos de toda clase, siempre lo hacía. ¿Cuánto él percibía por esos trabajos extras que realizaba? Pues más o menos 100.000, a veces el tiempo que se demoraban, pues ella les brindaba más y le daba 150.000. Eso variaba pues el tiempo que él se demorara. No, por la semana que ellos trabajaran, ellos les pagaban. ¿Qué estaba haciendo John Adrián, o para dónde se dirigía, cuando transitaba por la vía en la que ocurrió el accidente a esa hora? Él se devolvió de la universidad. Él se devolvió a la universidad porque no tenía clase ese día. Él fue hasta allá con un compañero y llegó y le dijeron que no tenía clase y él se devolvió para la casa. Esa era la ruta que nosotros siempre cogíamos porque la verdad a mí no me gustaba que él se viniera por la 13 porque es abundante los carros grandes que hay. Entonces, como yo trabajaba por la 26 con 68, él siempre cogía esa ruta para recogerme a mí después de que saliera de trabajar y después de que saliera de estudiar cuando tenía el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que conducía moto John Adrián? Mucho tiempo, pero desde los 2011 él empezó a planear lo de la moto para comprarla. Entonces podríamos decir que desde el 2011. ¿Y con antelación había tenido algún tipo de accidente o percance en la moto? No, solo la que nombró mi cuñado del perro que se le atravesó nada más, pero gracias a Dios no, porque pues la verdad sí éramos muy precavidos en ese sentido. ¿Qué persona o personas eran las que contribuían para el sostenimiento del núcleo familiar que conformaba John Adrián, el núcleo reducido, para la época del accidente? Los dos estábamos trabajando. Infórmeme usted si se ha recibido, usted o si sabe de alguna otra persona que lo haya hecho, algún pago del SOAT con ocasión a los hechos objeto de este proceso. Sí, yo recibí el pago del SOAT, que fue para pagar el entierro de él y algunas deudas que teníamos nosotros, entonces sí. Y en este momento recibí también la pensión, que es de la que estoy viviendo, de él.
¿Cuánto recibió el SOAT? 12 millones más o menos. Abogados, ¿tienen el uso de la palabra? Viviana, solo una única pregunta. Muy buenos días. ¿Usted conoce desde qué fecha el señor esposo suyo que perdió la vida en este accidente tenía licencia de conducción para motocicleta? La verdad no me acuerdo porque como solo renuevan, pero no me acuerdo. Pues sí, la moto la tenemos desde el 2012, 2011. Se supone que a partir de esa fecha debería tenerla. No traje. No, la realidad no sé. No más, señor. Viviana, muy buenos días. Te realizaré unas cortas preguntas, trataré de ser lo más preciso y delicado posible por el estado poco alterado en el que se encuentra la testigo. Primera pregunta. ¿Manifestaste tú con anterioridad que conociste a tu compañero en el año 2010 y se fueron a convivir juntos a partir del año 2011, verdad? ¿Puedes tú manifestarles si durante ese tiempo del año 2011 al año 2016 ustedes acudieron a algún tipo de juzgado, notaría o centro de conciliación con el fin de declarar la unión marital de hecho que ustedes sostenían? La única declaración que nosotros hicimos alguna vez fue, porque en esa época yo no trabajaba ni nada, entonces como en el 2013, 2014 más o menos, hicimos en la notaría fue un extrajuicio para que él me pudiera afiliar a mí y pudiera afiliar a la niña a la EPS. Es el único algo que dice que nosotros convivíamos los dos. Con posterioridad al lamentable fallecimiento de tu compañero, después del año 2016, a la fecha, ¿ustedes han acudido a algún juzgado a declarar esa unión marital de hecho? No, porque no se puede. En el lugar en que ustedes residían, ¿ustedes pagaban arriendo? ¿Que era el lugar de los padres de tu fallecido compañero? No, nosotros no pagábamos arriendo, solo pagamos los servicios y ayudábamos todos. ¿Has recibido tú, por parte de la EPS a la que estás afiliado, cualquier otra entidad privada, algún tipo de terapia psicológica o psiquiátrica que te haya causado algún tipo de malestar con respecto al fallecimiento de tu compañero? En este momento sí, aún todavía estamos en proceso psicológico con la niña. Yo no lo estoy haciendo por la EPS, lo estoy haciendo por la empresa en la que trabajaba. La psicóloga de allá, ella es la que ha estado como al pendiente porque pues no se puede negar, a medida que pasa el tiempo se siente como más el vacío, entonces pues nos ha dado muy duro, entonces sí. Manifestó usted en respuesta anterior, pregunta que le hacía a la señora juez, de que usted en la actualidad está recibiendo una pensión. ¿Puede manifestar el monto mensual al cual usted percibe de esa pensión? El mínimo, no se llega al mínimo nada más. Y ellos le descuentan lo de la EPS. No más preguntas, señora juez. Gracias, por favor, se ubica nuevamente en su sitio. Entonces, don Narciso, al sitio de la prueba. Don Narciso, le recuerdo que usted está juramentado en este momento. Quiero que por favor me indique si usted tiene algún tipo de conocimiento directo del accidente acaecido el día 3 de octubre del 2016, al que ya hemos venido haciendo referencia. No, señora, ninguno, únicamente cuando nos llamaron, que ya nos llamaron fue para ir a
a la URI, a la policía para ir a reclamar el cuerpo, pero el conocimiento que yo tengo es todo lo que se ha escuchado de la gente, pero no. ¿Y acudió usted con posterioridad al sitio de los hechos? O sea, inmediatamente luego de que le avisaron de la ocurrencia del trágico accidente. No, al sitio no. Quiero que me precise, don Narciso, qué persona eran las que conformaban el núcleo familiar de Adrián para octubre del 2016. Lo conformaba Viviana García, María Paula Suárez, John Adrián, Narciso Suárez, Elsa Rojas, Caterín Suárez, Luis Paz y la niña, Luisa Paz. ¿En dónde vivía Adrián y las personas que usted me acaba de señalar para la época del fallecimiento de Adrián? En la casa de nosotros. Me ha usted hablado de Viviana como una de las personas que conformaban el núcleo familiar de Adrián. Y ella acaba de declarar y señala que él convivía con él, con Adrián. Quiero que usted me indique desde qué época convivían y en qué calidad lo hacían. Ellos convivían desde el 2011 con nosotros en calidad de mi hijo. Era muy responsable con su niña, con Viviana, conmigo, porque yo quedé inválido de ahí para acá y él era el responsable, él era el que me trasteaba para todo lado. Una persona muy elegante, estudiaba. Pero Adrián y Viviana, como usted dice que convivían, ¿en qué calidad lo hacían ellos dos? ¿Por qué vivían juntos? Calidad de compañeros después, porque no se casaron, no tuvieron ninguna. Indíqueme cuál era la ocupación de John Adrián para el 3 de octubre del 2016. Él se dedicaba a trabajar en Claro. ¿Cuánto devengaba? El mínimo. Aparte de esa labor que desarrollaba en Claro, ¿surtía algún tipo de actividades adicionales? Sí, señora, él trabajaba con una empresa de hilos que yo mismo los entré a trabajar allá y luego los fui formando a ellos allá. Todos pasaron por ese núcleo y él era el que hacía la actividad de las máquinas, él era el que hacía el mantenimiento de las máquinas. ¿Usted sabe hacia dónde o de dónde venía John Adrián el día de la ocurrencia de los hechos, cuando transitaba por la vía a la que ya hemos venido haciendo referencia? Esto es la de la transversal 94 con 25D. Sí, señora, él salió de la casa como a las 6 de la tarde, se vino, faltando un cuarto para las 6 de la tarde, vino a estudiar y resulta que, según me dicen, que no hubo clase o que hubo una sola clase y lo devolvieron temprano y él iba para la casa. ¿Desde qué época conducía motocicleta John Adrián? Él conducía moto desde 2011. ¿En alguna ocasión John Adrián había tenido algún tipo de accidente o de percance referido a la moto? No, señora. Quiero que usted me precise qué personas o persona eran las encargadas de sufragar lo necesario para el sostenimiento del núcleo familiar de John Adrián. En el momento él era el que nos estaba ayudando con el núcleo familiar, y él de todo, de algún lado llegaba con algo a nosotros, porque yo quedé inválido, no podía trabajar en ese tiempo, y él era el que llegaba con el sustento para la niña, para la esposa y para nosotros. Entonces me dice usted, don Narciso, que John Adrián también contribuía con el sostenimiento económico suyo. Sí, señora, él nos ayudaba de vez en cuando. Mensualmente, ¿con cuánto contribuía John Adrián para su sostenimiento? Él a veces nos daba 50, 100 mil pesos, lo que él le quedara, porque la verdad él sufría mucho por su niña. Cuando usted dice nos daba, ¿a qué otras personas les daba esa suma de dinero? Cuando usted me indica que 50.000 o 100.000 pesos, ¿hace referencia de una suma global para los dos? ¿Esto es para usted y su señora esposa? Sí, señora juez.
¿John Adrián estaba estudiando para la época de su deceso? Sí, señora. ¿Dónde y qué estudiaba don Narciso? Él estudiaba aquí en el centro y yo la verdad no sé la universidad muy bien porque yo en ese tiempo ya no me acuerdo. Abogada, tiene el uso de la palabra. Su señoría, sin preguntas. No, señora juez, no le formularé preguntas al testigo. Por favor, la siguiente declarante. Gracias, don Narciso. Doña Elsa, pues le recuerdo que usted está juramentada también en este caso. Quiero que me indique si tiene algún tipo de conocimiento directo de los trágicos hechos ocurridos el día 3 de octubre del 2016 que corresponden a los hechos objeto de este proceso. No, señora juez, no. ¿Acudió usted luego de la ocurrencia de los hechos al lugar? No, señora. Quiero que me precise, señora Elsa, qué persona o personas eran las que conformaban el núcleo familiar de John Adrián para octubre del 2016. Viviana García, María Paula Suárez y John Adrián. ¿Ellos en dónde vivían? Ellos vivían en mi casa. Yo les dejé una habitación para que vivieran. ¿Con qué otras personas vivían en la casa suya, John Adrián, y su núcleo familiar más reducido? Vivíamos con mi esposo, mi hija y el esposo y la niña, John Adrián, la esposa y la niña. ¿A qué se dedicaba John Adrián para octubre del 2016, laboralmente hablando? John Adrián trabajaba en Claro. Él era técnico de Claro. ¿Cuánto devengaba mensualmente John Adrián por el trabajo que realizaba en Claro? El mínimo. Aparte del trabajo que realizaba, ¿él desarrollaba otro tipo de actividades? Sí, señora. Él trabajaba con la señora Nidia haciendo mantenimiento de las máquinas de su empresa. ¿Y cuánto percibía John Adrián por esa actividad extra que realizaba? La verdad, él me decía que le iba muy bien, pero no le pregunté yo nunca la cuantía, cuánto ganaba, pero él decía que le iba muy bien ahí. ¿Desde qué época John Adrián conducía moto? Desde el 2011. ¿Y John Adrián había tenido algún tipo de accidente o percance referido a su moto? No, señora, no, gracias a Dios. Quiero que usted me precise si John Adrián estaba estudiando para octubre del 2016. Sí, señora. En caso afirmativo, ¿qué estaba estudiando y en dónde? Él estudiaba por acá en el centro, en la universidad que se llamaba la CUN. Él estudiaba Ingeniería de Sistemas. ¿Qué persona o personas eran las que contribuían económicamente para el sostenimiento del núcleo familiar de John Adrián? John Adrián y Viviana, los dos. ¿John Adrián de alguna forma le colaboraba a usted económicamente para su sustento? Sí, señora, sí, él me colaboraba, sí, señora. ¿Qué suma de dinero le daba a usted él mensualmente? Él a mí a veces me daba 100.000 pesos, llegó ocasiones a darme hasta 150.000, pues a mí personalmente, él me daba. Y cuando usted señala que daba los 150.000 pesos, ¿lo hacía era para usted directamente sí, o para que usted lo compartiera con el señor Narciso? Ah, sí, para compartirlo, sí, señora. Abogada, tiene el uso de la palabra. Gracias. Una única pregunta. ¿Usted me podría reiterar en qué ocasiones le daba su hijo plata? ¿100 o 150.000 pesos como lo manifestó?
Cuando él iba a trabajar en la bodega con la señora Nidia, él me colaboraba. Doña Elsa, ¿con qué periodicidad le entregaba a usted esas sumas de dinero? Esto es, ¿con qué frecuencia? Muy de vez en cuando, realmente no era siempre, pero sí él cuando le iba bien, él me colaboraba. No más preguntas. Señora Elsa, muy buenos días. Le formularé unas muy cortas preguntas, le ruego el favor si va a contestármelas con la mayor precisión. Manifestó usted con anterioridad que usted dispuso un lugar dentro de su inmueble para que su fallecido hijo, con todo el respeto, igualmente con su compañera de vida y su niña, vivieran en dicho lugar. ¿Él le pagaba arriendo a ustedes por ese concepto de vivienda? No, señor. Aunque es entendible el dolor de una madre, el fallecimiento de un hijo, ¿ha recibido usted, a partir del fallecimiento de su hijo a la actualidad, algún tipo de terapia psicológica o psiquiátrica de la cual usted haya necesitado? No. No. Manifestó usted con anterioridad que su hijo, en medio de su benevolencia, le colaboraba muy de vez en cuando con una cifra económica de dinero, fuera poco o fuera mucho. ¿Esa cuota fija era mensual a título de cuota alimentaria? Abogado, ella ya contestó la pregunta, yo le pregunté con qué periodicidad y ella señaló expresamente, y en palabras de la señora, muy de vez en cuando le iba bien. Retiro la pregunta, señora juez, no más preguntas. Muchas gracias y por favor la siguiente declarante. Mari Joana, le recuerdo que está bajo la gravedad de juramento. Quiero que usted me indique si tiene algún conocimiento directo de los trágicos hechos acaecidos el día 3 de octubre del 2016 que nos ocupan dentro de este proceso. No, señora. ¿Acudió usted al lugar de los hechos luego del accidente? No, señora. Quiero que usted me indique qué persona o personas eran las que conformaban el núcleo familiar de John Adrián para octubre del 2016. Mi cuñada, Viviana García Sandoval, mi sobrina María Paula Suárez Rojas, mi hermano John Adrián Suárez Rojas. ¿En dónde vivían ellos y con qué personas? Ellos vivían en la casa de mis papás, de mis papás Narciso Suárez, Elsa Rojas, mi hermana Claudia Caterín Suárez, el esposo Luis Paz, mi hermana, mi sobrina Luisa Fernanda Paz. ¿A qué se dedicaba John Adrián para octubre del 2016, laboralmente hablando? Mi hermano trabajaba en Dico Comunicaciones, en Claro, él era técnico, él le solucionaba la vida a muchas personas. Nos ayudaba mucho a todos. ¿Cuánto devengaba mensualmente John Adrián por ese concepto? Tengo entendido que el mínimo. Aparte de ese trabajo que tenía en Dico o Deco, ¿él desarrollaba algún otro tipo de actividad? Sí, señora. Él, como lo decía mi papá, mis hermanos, ellos empezaron a laborar en una empresa de la señora Nidia Cero, donde ellos pues empezaron su vida laboral, valga la redundancia, y él aparte de trabajar con la maquinaria, de arreglar las máquinas de la empresa, de hilos y suministros, también descargaba container y ayudaba pues en lo que ella lo solicitaba. El monto de lo que él ganaba no lo tengo claro, lo único que sé es que doña Nidia era tanto el cariño que le tenía a mi hermano que ella le pagaba la universidad a mi hermano. O sea, ella le colaboraba tanto al uno como al otro, incluso con mis papás. Fue un cariño especial. Mi papá empezó trabajando y colaborándole a ella, que fue tanto el cariño que empezó ayudándole a mis hermanos con este trabajo allá. ¿Estaba estudiando John Adrián para la época de su deceso? Sí, señora.
estaba estudiando en la CUN, estaba estudiando Ingeniería de Sistemas. Él estudiaba en la sede una de las sedes del centro, porque como decía mi hermana, él estaba en varias sedes, porque según las materias que veía. ¿Desde cuándo conducía moto John Adrián? Exactamente, no sé, no les puedo decir desde cuándo, sé que hace muchísimo tiempo porque él empezó conduciendo automóvil. Sé que era bueno lo que hacía, no por ser mi hermano, pero él fue el que incluso le enseñó a mi esposo a conducir. Él era el que nos advertía siempre de por dónde no meternos, cómo cuidarnos. Él era el que decía que no se metía por la calle 13 de Bogotá por la alta accidentalidad de la zona. Por eso él siempre recorría y cogía la zona de la 26 para evitar las mulas. Él nos decía que si algún día se nos ocurría comprar una moto, que nunca nos acercáramos a una mula, porque que decía que él decía que las mulas absorbían cuando se acercaba mucho, entonces que nunca se pasaran por el lado de una mula, que tuviéramos siempre precaución. Él era el que nos sentaba, incluso cuando mi hijo conducía cicla o algo, él estaba muy pendiente, él era una persona muy responsable. Perdón. Él era el que nos indicaba, él era el que andaba con todo él y mis hermanos, mi hermano también. ¿En alguna oportunidad John Adrián tuvo algún tipo de percance o de accidente referido a la moto? No, señora. ¿Qué persona o personas eran las que contribuían para el sostenimiento del núcleo familiar de John Adrián para octubre del 2016? Él, John Adrián Suárez Rojas, mi cuñada Viviana García. ¿De dónde o para dónde iba John Adrián el día de la ocurrencia del accidente cuando transitaba en ese momento por la vía que ya hemos venido refiriendo? Tengo entendido que él venía de la universidad, tenía clase pues como todos los días, pero pues no todos los días dan todas las clases y que le habían cancelado la clase y él se devolvió para la casa. Abogada, tiene el uso de la palabra. Señoría, sin preguntas. Abogado. Señora Mary, buenos días. Es una corta pregunta. ¿Usted, a razón del trágico deceso de su hermano, ha recibido algún tipo de terapia psicológica, psiquiátrica para poder llegar a superar este lamentable episodio? No, señor, terapia psicológica no. Terapia familiar, afortunadamente, estar unidos, estar en familia, estar juntos, es lo que ha hecho que este deceso y esto que nos ha pasado nos ayude a mantenernos juntos y a no caer. No más preguntas, señora juez. Gracias, por favor, se ubica nuevamente en el sitio. Por favor, señor Hugo, al sitio de la prueba. Se pone de pie, señor Hugo Excelino, lo voy a juramentar. Señor Hugo Excelino Cuervo Chacón, la diligencia que usted va a rendir a continuación la va a rendir bajo la gravedad del juramento, de manera que cualquier manifestación que sea contraria a la realidad lo hace usted sujeto del derecho penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura decir la verdad y toda la verdad en esta diligencia? Sí, lo juro. Por favor, se sienta. De manera muy puntual y muy concreta, descríbame todo lo acaecido el día 3 de octubre del 2016 a la altura de la transversal 94 con calle 25D, cuando ocurrió el accidente que ocupa el objeto de este proceso. Buenos días. Yo cogí la transversal 94 porque me dirigía hacia el parqueadero de Coca-Cola. Entonces, como a 150 metros fue que ocurrió el accidente. Y de ahí yo me bajé, le pregunté a unos señores y me dijeron que se me había metido un muchacho por el lado derecho y lo había cogido con la mula.
Y ahí fue cuando pasó todo lo de que llamaron la policía y todo eso. Conforme a lo que usted me indica, ¿en qué momento se percató usted de la ocurrencia del trágico accidente? Yo me percaté a lo que sentí una explosión. Entonces yo paré al frente de los parqueaderos de Transmilenio y me bajé y le pregunté a la señora a los tintos de ahí del frente, le dije, ¿qué pasó? Porque yo me bajé a mirar cuando ella no me dijo nada. Entonces 2 señores que estaban ahí, 2 conductores creo que eran del Transmilenio, me dijeron, no, que el muchacho, el señor de la moto se le metió por el lado derecho. Cuando yo miré hacia allá, vi al señor allá en la esquina, allá estaba tirado. ¿Usted exactamente por qué vía iba transitando y en qué sentido? Yo transitaba de norte a sur, iba centrado de la vía, ni iba a la derecha ni iba a la izquierda, iba centrado porque yo a 150 metros de 150 200 metros de donde ocurrió el accidente, yo volteaba hacia la derecha. Si iba hacia la derecha, no podía voltear. Entonces, uno lo que siempre hace es andar por el centro con su direccional, con todo, para que se den cuenta que uno va a girar hacia el lado que necesita girar. Conforme a lo que usted me acaba de señalar, ¿significa eso que usted iba a doblar en algún sentido? En caso afirmativo, me va a decir hacia qué lado. Sí, señora, hacia el lado derecho. Cuando usted fue a girar hacia el lado derecho, ¿colocó las respectivas direccionales? Sí, señora, yo como 200 metros antes de eso, yo había, como he dicho, cuando marqué la curva y cogí la transversal 94, le coloqué la direccional. Y ese carro tiene 11 direccionales por cada lado, que alumbraban que iba a girar hacia la derecha. ¿Hay algún tipo de señal en la vía que permita esa voltear o dar la vuelta en el sentido que usted iba a darlo? No, señora, ahí no hay nada. ¿De dónde y para dónde usted iba? Yo venía de planta Coca-Cola de Tocancipá, me dirigía para Villanueva, Casanare. ¿En qué sentido se desplazaba John Adrián en la motocicleta? De norte a sur. O sea, iba en la misma dirección por la que usted iba. Sí, señora. ¿Iban en la misma vía? Sí, señora. ¿En algún momento usted observó la presencia de John Adrián antes del accidente? No, señora, en ningún momento lo vi. ¿Exactamente a qué hora ocurrió el accidente? Era aproximadamente como las 7:35, 7:40 de la noche. ¿Cómo es la señalización y sobre todo la iluminación de la vía para esa hora? Para esa hora es regular, no es muy buena. ¿Estaba lloviendo? ¿Cómo era el clima en ese día? No, señora, estaba normal. ¿Hace cuánto tiempo que usted conduce vehículos como el referido al de placa THU 856? Hace aproximadamente unos 35 años. ¿Con ocasión usted había participado o había estado involucrado en algún tipo de accidente? Sí, señora. ¿En qué época y qué tipo de accidente? En un accidente en Aguachica, una señora que salió en una moto hacia el lado izquierdo y yo bajaba. Entonces, ella miró al lado derecho, pero no miró al lado izquierdo. Y entonces la cogí con el carro. No, señora. ¿Se inició algún tipo de investigación referido a ese accidente? O sea, en ese tiempo era lo normal. La señora demandó el seguro y eso, y nomás ella quedó bien. Ya. Entonces, ¿puedo concluir de lo que usted me señala que se produjo algún tipo de indemnización a favor de la señora que sufrió el accidente? Lo que yo sé, no le puedo confirmar que sí. O sea, ellos hicieron un proceso y no sé qué pasaría. ¿Usted no fue demandado dentro de ese proceso? No, señora, a mí nunca me llamaron y nunca me llevaron a nada de eso. ¿Con antelación usted había transitado por esa misma vía? Sí, señora. ¿Con qué frecuencia o periodicidad transitaba por esa vía? Cada 8 días, cada 8 días más o menos, cada 5 o 8 días.
¿Le han puesto a usted partes? Sí, señora. ¿De qué clase? ¿Cuántos partes tiene? Explíqueme esa respuesta, por favor. Me han colocado partes por un adelantamiento y por el extinguidor. Y así, no más. ¿Conducía usted el vehículo THU 856 el día 3 de octubre del 2006 a la hora de las 7 de la noche cuando ocurrió el accidente en el que murió John Adrián? Sí, señora, yo lo conducía. ¿Tiene usted algún tipo de vínculo laboral con los señores Oscar Iván Tambo y o Arsenio Tambo Sánchez? En este momento no. Para la época de los hechos, 2016, perdón. Sí, señora, yo era conductor de la tractomula de ellos. ¿Con quién específicamente tenía usted ese vínculo laboral? ¿Con uno de los dos o con los dos? Con don Iván más que todo. Dice usted Oscar Iván, ¿cierto? Sí, señora, Oscar Iván. ¿Desde qué época usted tenía ese vínculo laboral con el señor Oscar Iván? Llevaba como 2 años con él. Abogado, tiene el uso de la palabra. Don Hugo, buenas tardes. Manifestó usted en respuesta anterior al despacho que transitaba por la mitad de la vía. ¿Quiere manifestarle al despacho si era habitual cada 8 días que usted transitaba por esa misma vía, lo hacía de la misma manera? Sí, porque es que más adelante tenía que cruzar hacia la derecha. Entonces, uno con una tractomula, yo salgo de una curva a la derecha. Entonces, como la calzada es de dos carriles, uno siempre se va centrado para que no se le metan ni por la derecha ni por la izquierda, pero siempre pone su direccional avisando lo que va a hacer. En la contestación de la demanda, a través de su apoderado se manifiesta sobre los puntos ciegos que tiene esta clase de vehículos, tractocamión, por su envergadura y por su tonelaje. ¿Quiere manifestarle al despacho a qué se refiere con puntos ciegos? Gracias. Pues los puntos ciegos son las partes que uno no alcanza a ver por los espejos, ni siquiera por los vidrios, o sea, por la parte de la cabina que no alcance usted a ver. No más preguntas, su señoría, muchas gracias. ¿Ustedes partes van a preguntar? Sí, señora juez, como apoderado de alias yo solicité interrogatorio directamente, señor. Y es que de todas maneras recordemos que esta prueba la estoy surtiendo de manera oficiosa y así ustedes no lo hubiesen solicitado, les concedo a ustedes el uso de la palabra para que ejerzan la contradicción. Señor Hugo, buenos días. Si vas a informar al despacho si para el día de ocurrencia de los hechos usted llevaba carga, en caso afirmativo, aproximadamente en cuánto tonelaje. Sí, señor, más o menos 25 toneladas. ¿Dónde fue su lugar de carga y cuál era su lugar de descarga de esa mercancía que llevaba y a quién pertenecía la mercancía? Cargué en la planta de Tocancipá Coca-Cola y la llevaba para un distribuidor en Villanueva, Casanare. Ese producto pertenecía a Coca-Cola. Respuesta anterior suya de pregunta que le formulara el despacho y el distinguido apoderado, el demandante, manifestó usted que usted iba por el carril del centro. Manifiéstele a la señora juez por qué no asistía usted o transitaba por el carril de la derecha y qué condiciones tenía la vía, si era una vía recta, curva, Abogado, se le rechaza la primera parte de la pregunta, toda vez que él ya expresamente determinó las razones por las que iba transitando por la parte central. Sin embargo, refiere a usted la clase de vía, en los términos que está indagando el abogado. Una vía buena. El abogado preguntó si la vía era recta, curva. Una vía recta. Manifestó usted con anterioridad que usted venía de una curva y iba a hacer un giro hacia adelante. Más o menos,
cuánto era el trayecto de línea recta que usted estaba transitando desde la curva que tomó con anterioridad. Yo creo que unos 200 metros. Manifestó usted que tuvo un accidente en Aguachica con anterioridad en su experiencia como conductor, pero manifestó el año. ¿Puede indicarle al despacho más o menos cuándo ocurrió ese supuesto siniestro? Dame un segundo, yo pago acá primero. No, no me acuerdo. A razón del accidente, se tramita ante este despacho, se debió haber iniciado la correspondiente acción penal. ¿Usted ha sido citado a alguna diligencia en fiscalía o ante algún juzgado penal a razón de la ocurrencia de este siniestro? No, señor. En la primera pregunta que le formuló el despacho, manifestó usted que en el momento en que sucedió el accidente, usted orilló la mula y se bajó y hubo unas personas que le indicaron qué fue lo que sucedió. ¿Existen más testigos presenciales de los hechos? Permítame, yo acá pago primero acá. Sí, señor, hay dos personas, que me dieron sus nombres y teléfono y número de cédula. ¿Quiénes son esas personas? ¿Estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le manifestaron? ¿Cómo son sus nombres? Ellos estaban ahí porque es el patio de los buses de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali. Estaban ahí tomando tinto y ellos vieron el accidente. Entonces ellos me manifestaron que el señor de la moto se me había metido por el lado derecho. Eso fue lo que me dijeron. Entonces me dieron sus nombres, su teléfono y eso. ¿Puede usted indicarle al despacho los nombres de esas personas que dice usted que fueron los testigos presenciales de los hechos? Sin necesidad de utilizar ningún tipo de ayuda visual por el estilo, a menos de que solicite al despacho algún tipo de ayuda. Abogado, eso es una pregunta que no viene al caso, porque eso es una declaración de parte, y en los nombres de los testigos, si estuvieron los mismos, deben aparecer dentro del proceso. ¿Recuerda usted el nombre de esas personas? No, los tengo anotados en una hoja. No más preguntas, señora juez. Gracias. Abogada, va a preguntar. Usted es la apoderada de los señores Oscar Iván y Luis Arsenio, ¿cierto? Entonces, si va a preguntar, tiene el uso de la palabra. No, Luis Arsenio no, del señor Hugo Excelsior. No, entonces, pero no es abogada de los otros dos demandados. Solamente su señoría del señor Oscar Tambo. Entonces, en uso de ese poder que usted tiene del señor Oscar Arcesio, si va a preguntarle al señor, puede hacerlo. No, su señoría, no tengo preguntas. Gracias, don Hugo. Por favor, se ubica nuevamente en el sitio de la prueba. Señor Oscar Iván. Señor Oscar Iván Tambo Rodríguez, se pone de pie porque lo voy a juramentar. La diligencia que usted va a rendir a continuación la va a rendir bajo la gravedad del juramento, de manera que cualquier manifestación que sea contraria a la realidad lo hace usted sujeto del derecho penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura sí la verdad y toda la verdad en esta diligencia? Sí, juro. Por favor, se sienta. Señor Oscar, usted me va a indicar si tiene algún conocimiento directo, personal, de los hechos acaecidos el día 3 de octubre del 2016 a los que nos hemos venido refiriendo en esta diligencia. No, simplemente don Hugo me llamó como faltando que tal vez 20 para las 8 y me dijo que había tenido un accidente con un motociclista y me dijo que lo acompañaba, que fuera ya al sitio, pero no, que sepa qué fue lo que sucedió como tal, no.
Según lo que usted me acaba de señalar, entonces usted llegó luego a la transversal 94 con calle 25D, luego de la ocurrencia del accidente. Sí, señora. ¿A qué hora llegó y qué encontró usted? Eran ya como las 8:30 y pues ya habían cerrado el sitio de la policía, entonces pues no nos podíamos acercar allá al carro ni a la moto a ningún lado. O sea, miramos de muy lejos. Quiero que usted me diga si usted tiene algún tipo de vínculo laboral o de otro tipo con el señor Hugo Excelino Cuervo. En caso afirmativo, me va a detallar el mismo. Actualmente no, en la época que manejaba el carro pues sí llevaba como 2 años de antigüedad conmigo. ¿A través de algún contrato de trabajo? Amigos que lo recomiendan. Pero él trabajaba para usted, eso es lo que estoy preguntándole. Sí, ¿Cuánto recibía él como remuneración mensual? aproximadamente 1.500.000 estaba sacando mensualmente. ¿Cada cuánto se le hacía mantenimiento al vehículo? De placa THU 856. Pues normalmente cada que uno ve el carro pues le hace como una inspección visual, ¿sí? Y cada lo que le ve pues toca llevarla al taller, se lo está haciendo cada 8 días, cada 15 días, como puede que cada 20. Abogado, tiene el uso de la palabra. Oscar Iván, buenas tardes. Sírvase manifestar al despacho por qué razón se contrató al señor Tambo, al señor Cuervo, para realizar dicha actividad de conducción. Pues la verdad me lo recomendó un amigo y pues lleva, según lo que pues uno averigua y todo, lleva mucho tiempo manejando ese tipo de carros, entonces era una persona de confiar. ¿Realizó algún proceso de selección, algún seguimiento para poner a conducir al señor Cuervo? Pues en realidad que yo lo haga no, pero sí se llama a averiguar las referencias que él tiene, los tiempos que haya durado trabajando en empresas anteriores, y en realidad tenía muy buenas referencias, y de accidentes no, que haya uno sabido, no, nunca. ¿Le solicitó usted antecedentes, revisó su hoja de vida, miró su idoneidad para ejercer dicha actividad? Sí, como le digo, yo llamé a las empresas que él anteriormente había trabajado y no tenía ningún antecedente ni problemas por deshonesto o por mal trabajo, nada de eso. ¿Tenía usted conocimiento que él estaba involucrado en otros procesos por accidente de tránsito? No, la verdad no, creo que porque, pues, como dice él mismo, fue hace mucho tiempo, la verdad no sabía. ¿Ha tenido su vehículo automotor alguna otra clase de siniestro? ¿Se ha visto involucrado en algún otro siniestro? Ahorita no es el único problema que he tenido. ¿En ese momento el vehículo se encuentra trabajando? Sí, señor, en este momento debe venir de Duitama hacia Cali, va con un viaje de carbón. No más preguntas, su señoría. Gracias. Abogado, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. ¿Usted, como propietario del vehículo, ha sido citado por parte de la Fiscalía General a algún tipo de diligencia ante un fiscal de la unidad de vida o ante algún juzgado penal? Ahorita últimamente no, fui solo última vez a retirar el vehículo de los patios. No más preguntas, señora juez. Abogada, usted como apoderada del señor Hugo tiene el uso de la palabra. Una única pregunta, ¿qué modelo era su vehículo? 2013. Ninguna, señora. Muchas gracias, por favor vuelve nuevamente al sitio y el otro declarante al sitio de la prueba.
Se pone de pie, señor Luis Arsenio, lo voy a juramentar. Señor Luis Arsenio, la diligencia que usted va a rendir a continuación la va a rendir bajo la gravedad del juramento, de manera que cualquier manifestación que sea contraria a la realidad lo hace a usted sujeto del derecho penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura decir la verdad y toda la verdad en esta diligencia? Sí. Gracias, por favor, se sienta. Don Luis Arsenio, quiero que usted me indique si tiene algún conocimiento directo de lo ocurrido el día 3 de octubre del 2016, referido a los hechos que ya hemos mencionado en estas diligencias. Sí, yo fue en el momento que don Hugo llamó para que le ha pasado accidente, fui allá y me asomé, pero no deja entrar la policía, entonces estaba agripado, me volví para la casa. De lo que usted acaba de señalar, puedo entonces entender que usted llegó con posterioridad de la ocurrencia del accidente al lugar de los hechos. Sí, yo llegué más o menos, ya iban a ver como las 8 de la noche. Quiero que usted me precise si existe algún tipo de vínculo laboral entre usted y el señor Hugo Excelino Cuervo. En caso afirmativo, usted me va a señalar qué clase de vínculo existe. No, él trabaja es con mi hijo. Sí, señora. Quiero que usted me precise qué tipo de mantenimiento se le hace al remolque R73793 y con qué periodicidad. Eso se le hace mantenimiento, uno lo está, cada 8 días llega el carro al parqueadero, uno lo está revisando, y si hay que bajarle una rueda, hay que tiene algún escape de aire, alguna vaina, pues lo revisa uno y se lo lleva al que le hagan el mantenimiento, pues como los frenos, de todas maneras el conductor le dice a uno hay que cambiarle frenos a tal rueda, esto, lo otro. El mismo conductor nos va avisando también qué hay que hacerle al vehículo, porque él es el que tiene más opción al carro al que no nosotros. Abogado, tiene el uso de la palabra, parte demandante. Muy buenas tardes. ¿Tiene usted conocimiento si el vehículo de placas THU 856 se ha visto involucrado en algún otro accidente? Antes no ha tenido ningún accidente. ¿Y posteriormente? Posteriormente sí tuvo un accidente. Sí, Detalle su respuesta, don Arsenio, entonces usted me va a decir cuál, cómo, dónde, qué pasó. Ah, no, eso sí, no tuvo un accidente, pero no fue al tipo del accidente, ni sé qué sería lo que pasó, porque la verdad yo soy enfermo y casi no salgo de la casa. ¿Quiere manifestarle entonces por qué razón en respuesta anterior su hijo dijo que no había tenido ningún otro accidente? Abogado, se le rechaza la pregunta, eso corresponde a una indagación que usted debe realizarle directamente a la parte. No más preguntas, su señoría. Abogado de Allianz. Gracias, señora juez. Señor Luis Arsenio, está establecido que usted es la persona que era propietaria del tráiler al momento de los hechos. ¿Puede indicarle usted al despacho cuántas señales de advertencia como indicaciones tiene el tráiler, tragaluces o qué tipo de advertencias tiene para los demás conductores el tráiler de su propiedad? Dame un segundo. Sí, el tráiler tiene atrás unas calcamonías que le dice, por ejemplo, que se pone la dirección a la derecha o a la izquierda y no girar a este lado. Todo tráiler tiene unas calcamonías que se le ponen atrás en el aviso para que los conductores o las motos las vean bien. En razón al trágico accidente del 3 de octubre del 2016, ¿ha sido usted citado a alguna fiscalía o juzgado penal? No, yo no he sido citado hasta la vez pasada que me citaron aquí mismo, pero a
para una situación y ahorita nomás. No más preguntas, señora juez. Abogada, en su condición de apoderada del señor Oscar Iván y de Hugo Excelino, tiene el uso de la palabra. Don Luis, una única pregunta. ¿Por qué cree usted que el señor Hugo Excelino, que iba conduciendo el vehículo involucrado en el accidente, ocupaba en ese momento del accidente la vía sobre la mitad? A ver, abogado. Esa es una pregunta técnica que ya respondió el señor conductor. Señor Luis Arsenio, ¿usted ha conducido ese tipo de vehículos del que es usted propietario y junto con su hijo? Sí, claro, yo conocí, que en un tiempo conducía, ya no. Entonces responda esa. ¿Y durante qué época condujo usted ese tipo de vehículos? Yo hace que no manejo hace unos 10 años. ¿Pero cuánto tiempo manejó? Yo iba por ahí a hacer un viaje nomás, yo no, sí de ciento no manejaba. Entonces, no, abogada, toda vez que le hubiese admitido la pregunta, si hubiese sido un testigo técnico que conozca del asunto, pero no tiene sus conocimientos. No, ninguna, su señoría. Por favor, se ubica nuevamente al sitio. Por favor, señora representante legal de Allianz, al sitio de la prueba. Señora María Elvira Bosa Madrid, la diligencia que usted va a rendir a continuación la va a rendir bajo la gravedad del juramento, de manera que cualquier manifestación que sea contraria a la realidad la hace usted sujeto al derecho penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura decir la verdad y toda la verdad de esta diligencia? Sí, lo juro. Por favor, se sienta. Indíqueme si usted tiene algún tipo de conocimiento directo personal de los hechos acaecidos el día 3 de octubre del 2016 a los que ya hemos venido haciendo referencia. Directo personal, no, señora. Quiero que me precise si se ha realizado algún tipo de pago con cargo a la póliza 021-925-000/1200 relacionado con los hechos objeto de este proceso. Que yo tenga conocimiento, no, señora. Respecto a esa póliza, ¿se ha realizado algún tipo de reclamación por parte de las personas acá presentes como demandantes o de otras personas, pero referido a los hechos objeto de este proceso? Sí, señora, en el 2017, en junio del 2017, la parte demandante mediante apoderado presentó reclamación directa a la compañía. Dicha reclamación, luego de ser analizada y de estudiados los documentos que fueron aportados para efectos de probar la ocurrencia, tales como el informe de accidente, fue objetada por la compañía en julio de 2017, toda vez que se determinó que en el informe de accidente se codificaba al hoy fallecido el señor de la motocicleta, se codificaba por haber adelantado por el carril derecho, y se establecía otra codificación que determinaba que había causales en la vía que podían haber generado el accidente, como mala delimitación, mala demarcación o ausencia de demarcación de la vía. Entonces, y no había una codificación clara en relación con el vehículo asegurado. En ese orden de ideas, como la póliza de responsabilidad civil opera en la medida en que está clara la responsabilidad civil del asegurado, pues ese tipo de codificaciones generaba duda para la compañía que hacían imposible en ese momento afectar la póliza. Abogado, aparte la demandante tiene el uso de la palabra y tenga en cuenta ya las respuestas que dio la declarante. Sin preguntas, su señoría, muchas gracias.
Abogada, tiene el uso de la palabra. Ninguna de esas, señoría. Muchas gracias, señora declarante. Por favor, vuelve al sitio de la prueba. Y abogados, estén ustedes atentos que vamos en este momento a realizar la fijación de litigio. Entonces, para la realización de la fijación de litigio, vamos a tener en cuenta qué hechos hasta el momento aparecen indefectiblemente probados. Esto puede ser que acaezca con ocasión de las pruebas que ustedes me hicieron a llegar en las respectivas oportunidades procesales o de las manifestaciones que hayan realizado las partes en esta misma audiencia en las declaraciones de parte que ya escuchamos. Entonces, encuentro yo hasta el momento probado las siguientes circunstancias fácticas. Encuentro probado que el día 3 de octubre del 2016 se presentó un accidente a la altura de la transversal 94 con calle 25D de esta ciudad, en el que se vio involucrado el vehículo de placa THU 856 conducido por el señor Hugo Excelino Cuervo. Asimismo, encuentro probado el fallecimiento del señor John Adrián Suárez Rojas, ocurrido el 3 de octubre de este año que ya hemos mencionado, esto es 2016. También encuentro acreditada la calidad de hija de María Paula Suárez García respecto de John Adrián Suárez Rojas. Asimismo, la calidad de padres de los señores Elsa Rojas Barajas y Narciso Suárez respecto al ya mencionado John Adrián. Y la calidad de hermanos de Claudia Caterín, Fran Jedison y Mari Joana respecto de John Adrián. También se encuentra acreditado que existió que el señor John Adrián estaba trabajando para DICO Telecomunicaciones en la forma y términos indicados en las certificaciones y, tal como lo señalaron los demandantes, devengando para esa época un salario mínimo. También está probado que el vehículo de placa THU 856 es propiedad de Oscar Iván Tambo. También está probado la existencia de la póliza 021 92 5 000/1200 en cuanto a la vigencia, amparos y condiciones allí establecidos. También está aprobado que el núcleo familiar del demandante, John Adrián, estaba conformado para el momento de la ocurrencia del trágico deceso por la menor María Paula, que ya he mencionado, respecto a la que aparece demostrada su calidad de hija, y por la señora Viviana García Sandoval, con quien vivía desde el año 2011. También está aprobado que las mencionadas 3 personas para la época del deceso convivían en la casa familiar de sus padres y que vivían todos junto con Claudia Caterine Suárez, Elsa Rojas Suárez, Mari Joana Suárez, Narciso Suárez Rojas y Fran Jedison Suárez Rojas, sin que John Adrián o su núcleo familiar pagaran arriendo por la ocupación que hacían del espacio que tenían allí destinado. También está aprobado dentro del presente asunto que existió un vínculo laboral entre el señor Hugo Excelino Cuervo y el señor Oscar Iván Tambo Rodríguez. También está aprobado el pago de SOAT a favor de la señora Viviana García Sandoval por la suma de 12 millones de pesos y que ésta se encontraba pensionada. Se encuentra actualmente pensionada. También está aprobado que para el año 2017 se presentó por parte de los mismos demandantes, acá presentes, una reclamación a la aseguradora y que ésta fue objetada. De los hechos que he mencionado, ¿encuentran ustedes que aparece otro indefectiblemente probado? Si se incurrió en algún tipo de error en el número de póliza, simplemente pues es la póliza que aparece incorporada dentro del expediente. No tiene ningún tipo de incidencia si me faltó un número más o me salté alguno. ¿Parte demandante? Su señoría, también debería agregarse que está aprobado mediante confesión el lugar por donde estaba transitando el vehículo automotor de placas THU 856, como lo manifestó el señor conductor. Gracias. Sí, se tendrá entonces por probado que el vehículo conducido por el señor Hugo Excelino iba transitando en el sentido norte-sur por la parte central de la vía, tal como él expresamente lo indicó. Parte demandada, ¿algún otro hecho que ustedes consideren que está aprobado hasta el momento? También solicito declarar probado que el dinero que le entregaba a sus padres era únicamente de manera muy excepcional
Gracias, señora juez. Igualmente solicito, por vía de confesión, se dé establecido de que entre el fallecido y la señora Viviana García no existía unión marital de hecho legalmente declarada, tal como lo estipula la ley 54/1990, señora juez. Más allá de la manifestación que hizo la señora juez que conformara un núcleo familiar, mi solicitud va encaminada a que se establezca por vía de confesión de que no existe unión marital de hecho. Muchas gracias. Listo. Frente a la primera manifestación que hizo la abogada, efectivamente se tendrá por probado que John Adrián realizaba o daba ayudas esporádicas, como lo dijo su señora progenitora, muy excepcionales, en las cuantías que indicó aproximadamente. Y frente a la manifestación que hace acá el apoderado de Allianz, hay que recordar que una cosa es el estado de compañeros permanentes y otra cosa la de sociedad patrimonial, cuya declaración sí debe mediar. Entonces, vamos a declarar es probado que no existe, porque así lo señaló la misma señora Viviana, que no se declaró la existencia de una sociedad patrimonial entre ellos. Esto es, entre Viviana García y el fallecido John Adrián. Listo. Entonces, ahora partes, con base en eso, vamos a entrar a revisar cuáles son los hechos que ustedes me deben probar. Y para esto yo tuve en cuenta, pues, la pretensión, la acción aquí invocada por el extremo demandante e igualmente las excepciones presentadas por el extremo demandado. Entonces, vamos a mirar, hechos por probar. Se tendrá que entrar a determinar los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción indemnizatoria derivada de la responsabilidad civil extracontractual invocada por el extremo demandante. Tendrá que entrarse a determinar el monto de los perjuicios que se han generado. También se tendrá que entrar a determinar si existió algún tipo de ruptura en el nexo causal, tal como lo alega el extremo demandado, en este caso, si me dio culpa exclusiva de la víctima o si pudo haber concurrido culpas de la víctima y el victimario. También se tendrá que entrar a determinar si la póliza otorgada por la aseguradora tiene límites de amparo y cobertura, tal como lo han señalado, y se tendrá que entrar a determinar, por haberlo solicitado también así el extremo demandado, si existe o no legitimación en cabeza de la señora Viviana García para actuar como demandante. ¿Consideran ustedes que existe algún otro hecho que deba ser objeto de prueba? Parte actora. Su señoría, más que un hecho que sea objeto de prueba, debería haber una reforma toda vez que lo que se está discutiendo acá es un régimen de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas. Si bien es cierto es que ambos están ejerciendo una actividad peligrosa, no tienen la misma potencialidad. Abogado, no entiendo su manifestación. Recordemos que en esta etapa, por favor, abogado, apague acá. Recordemos que en esta etapa lo que nosotros estamos haciendo es realizar la fijación de litigio, cuyo objeto es surtir un acortamiento en la fase probatoria. De manera tal que al dar por probado ciertos supuestos fácticos, nosotros no vamos a insistir ni en práctica, o sea, ustedes, ni en decreto de pruebas sobre hechos que ya estén evidenciados. Entonces, el régimen de responsabilidad de abogado corresponderá a un asunto que usted deba invocar y deba desarrollar en el momento que corresponde. Y estos serían los alegatos de conclusión. Estamos mirando acá cuáles son los hechos que deben ser objeto de prueba. Adicional a los que yo mencioné como tema de faltante por probar, ¿consideran ustedes que existen algún otro hecho que deba ser objeto de prueba? ¿Parte actora? No, su señoría. ¿Parte demandada? No, su señoría. No, señora juez. Entonces, con base en eso, vamos a proceder a decretar las pruebas. Tendré como prueba las documentales que ustedes me hicieron llegar, partes en los momentos procesales oportunos, así como los interrogatorios de parte que ya se evacuaron en esta misma audiencia. Por otro lado, decretaré el testimonio de las siguientes personas: Nadia Acero, John Jairo Casallas, Nelson Jair García, Wilfer David García, Luis Reinero Paz, José Alejandro Gavilán, asimismo como los de Daisy Paola Chávez, Andrés Pinzón, no. De los testigos, ¿me falta algún declarante que no haya mencionado? ¿Partes? Para que me ayuden en esa parte. Yo tendría de pronto, señora juez, obviamente, si así usted lo considera pertinente.
Pues yo pensaba soltar una solicitud de pruebas de oficio, de unos testimonios. Abogado, las pruebas de oficio corresponden a una actividad discrecional mío. Estoy preguntando yo que si no. me falta por mencionar en ese momento el No, señora, nombre de pues, alguno de igual. los declarantes como testigos que ustedes me habían solicitado en las respectivas oportunidades. Listo, entonces teniendo en cuenta que no me falta ninguno, también se decretará como dictamen pericial el que fuera aportado por el extremo demandante. El perito en todo caso deberá comparecer a fin de que se surta la contradicción del mismo en la siguiente audiencia, que corresponde a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Por otro lado, se autoriza al apoderado de Allianz Seguros, de su parte, para que allegue dentro de los 10 días siguientes el respectivo dictamen pericial que fuera solicitado en la contestación y respecto al que se solicitó un término y no había existido pronunciamiento por parte mío. Entonces le concedo 10 días más. Por otro lado, voy a negar las siguientes pruebas. Se niega la prueba deprecada por la apoderada o apoderado de Arsenio Tambo, referida a la inspección judicial. Recordemos que con el Código General del Proceso, artículo 236, la inspección judicial tiene un carácter supletivo. Esto es, solamente procede cuando no se puede entrar a demostrar lo que se busca evidenciar a través de otros medios probatorios. En este caso, la demarcación de la vía y otras circunstancias que se refieren allá debieron haberse probado, bien sea con material fotográfico, bien sea con un dictamen pericial e incluso con un video. De manera tal que esa prueba la niego. Asimismo, se niega la designación de auxiliar judicial para peritaje, toda vez que con el Código General del Proceso, artículo 227, y recordemos que todo el proceso se ha venido tramitando con CGP, demanda instaurada en el 2017, el dictamen pericial, cuando se quiera hacer valer, debe ser aportado por la parte que lo solicite. Ya no existe la prueba a través de un auxiliar de la justicia. Cada parte trae su dictamen pericial. Entonces se le niega porque debió haberlo aportado en la respectiva oportunidad. O, en su defecto, si no alcanzaba a aportarlo, realizar la respectiva manifestación como lo hizo Allianz Seguros. También se niega una prueba que me pidieron de interrogatorio a peritos, pero referido a otras dos personas que no sé por qué son mencionadas acá. Ya vamos a revisar. Acá. Es que me mencionan unas personas que no son peritos dentro del proceso. Y acá se hace referencia a Fernando Rodríguez Vaquero, Alexander Gómez Duque, Inés Moncada, Nelson Garzón, Rolando Valencia. Las únicas personas que comparecen acá como peritos son, por un lado, frente al dictamen pericial que únicamente se aportó por el extremo demandante y el referido al de Allianz que aún no ha sido aportado. E igual frente al dictamen de Allianz, el apoderado también deberá, el perito también deberá comparecer a la audiencia de instrucción y juzgamiento para que se surta su contradicción. Entonces, se niega esa prueba y de oficio voy a decretar la siguiente prueba. Se decreta y se requiere al señor Luis Arsenio Tambo, demandado dentro de este proceso, para que dentro de los 10 días siguientes proceda a acreditar en debida forma la propiedad del remolque R73793, toda vez que esa calidad no está evidenciada dentro del expediente. Asimismo, se ordena citar al señor Orwell Munera González, quien fungía como agente de tránsito según el plano o el croquis o informe de tránsito que se aportó al expediente. Para el efecto, Secretaría deberá librar el respectivo oficio. Bueno, partes, frente al auto de prueba, ¿alguna manifestación? ¿Parte demandante? Sin manifestación alguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Conforme con su decisión, señora juez. ¿Listo, partes? Entonces, en los términos del artículo 121 del Código General del Proceso, se prorroga el término de vigencia del mismo por 6 meses más. Y para la práctica de la audiencia de instrucción y juzgamiento, vamos a fijar los días 13 y 14 de febrero del año en curso. Los peritos deberán comparecer el día 13 de febrero a la hora de las 2:15 de la tarde. Y los testigos en horas de la mañana del día 13 de febrero. Listo. Entonces, partes, no siendo a las 9 de la mañana, 13 y 14, ¿no? Indiciales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina la misma previa suscripción del acta.